va a ser determinante. Otra cosa más, también lo dijeron en la primera clase, el mecanismo de acción de la hormona va a ser a través, dependiendo del tipo de receptor que tenga y dependiendo del tipo celular que produzca la hormona. Mejor dicho, si la célula produce una hormona y esta célula tiene su propio receptor para esa hormona, mejor dicho, hace las dos cosas, la actividad se va a llamar autocrina. Si una célula A produce una hormona y esta hormona ejerce efecto porque tiene su receptor específico en una célula cercana a ella, el efecto se conoce como paracrina. Si esta célula produce la hormona y se acopla a otra célula sobrepuesta, el efecto se conoce como yuxtacrina. Si una célula produce la hormona y esta hormona entra al torrente sanguíneo y llega a un lugar distante donde se encuentra su célula con su receptor específico, o sea, su célula blanca, el efecto se conoce como efecto endocrino propiamente dicho. ¿Está bien? Y otro detalle más, no todas las hormonas necesariamente tienen que pasar por el torrente sanguíneo. No todas, pero sí casi todas. Ahora, cuando pasen por el torrente sanguíneo, ¿qué tiene que tener? Transportadores. En líneas generales, ustedes habrán visto que las hormonas se clasifican en 4 grandes grupos, ¿sí? Derivados de proteínas, o péptidos, o derivados de aminoácidos y derivados de colesterol. Solamente con fines prácticos y para que quede por lo menos la idea o el concepto en clase, vamos a dividir a las hormonas en 2 grandes grupos. ¿Ya? Hormonas liposolubles y hormonas hidrosolubles. ¿Está bien? Las hormonas liposolubles generalmente van a ser derivadas del colesterol. Y las otras van a ser hormonas hidrosolubles. Entonces, y acá quiero que sigan el razonamiento lógico. Ya es que la segunda vez que les digo, no memoricen, hagan razonamiento lógico. Y eso les va a servir. Pongan en práctica eso. Cuando sean ya médicos, van a hacer medicina clínica, razonamiento clínico, y no van a memorizar nada. Miren, una proteína, ¿es hidro o liposoluble? En general, sin excepción. Sí, sentido común. Hidrosolubles. Ya, no importa, quedemos en hidrosolubles. En general. La membrana de las células, ¿de qué naturaleza química es? No tengas bolas, simplemente, ¿qué cosa es? De naturaleza lipoproteica. ¿Está bien? Nada más, pero más lipídica. Entonces, razón así, yo sé que quieres entrar en detalles, podemos hablar y vamos a hablar más adelante, proteínas transmembranas, proteínas periféricas, proteínas encasadas con carbohidratos, proteínas de rosar cónico, podemos hablar así, pero razón así general. Membrana, lípidos, predominantemente lípidos. Hormonas de naturaleza hidrosoluble. Si yo tengo una sustancia hidrosoluble frente a un medio lipídico, ¿se va a unir? No se va a unir, lo va a repeler, ¿no es cierto? Entonces, mi razonamiento que me dice, si yo tengo una hormona de naturaleza hidrosoluble y habíamos dicho que para llamarla hormona, esta necesita su receptor, ¿dónde debe estar el receptor? ¿Internamente en la célula o externamente en la célula? Externamente, ¿no es cierto? Porque si es una sustancia hidrosoluble, no se va a poder diluir en el líquido y no va a atravesar el líquido. Pero mira, doctor, puede pasar por una proteína, por un canal, lo puede hacer, pero no te compliques la vida, eso vamos a ver en detalle. Sigue el razonamiento general. Ahora, si tenemos una hormona de naturaleza liposoluble, ¿esta puede atravesar la membrana? Sí, en algún momento, por el fenómeno del flow, por el fenómeno de transposición de fosfolípidos, etc. Pero va a pasar. Entonces, mi sentido común que me dice, ¿dónde debe estar el receptor? Intracelular, ¿no es cierto? Entonces, en líneas generales, chicos, para aquellas hormonas que son de naturaleza hidrosoluble, los receptores predominantemente van a estar en membrana celular, hacia la parte externa. Y para aquellas hormonas liposolubles, los receptores predominantemente van a estar intracelularmente, en 2 compartimentos, o bien en el núcleo, o bien a nivel del citoplasma. Pero si están en el citoplasma, están protegidos, rodeadas por otras proteínas, escondidas por otras proteínas. Porque recuerden que si es una proteína, un lisosoma puede ir, lo puede destruir o lo puede desnaturalizar.
Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a encontrar rodeado de otras proteínas proteinales. Antes esas proteínas se conocían como las chaperonas, chaperoninas, pero ahora se conocen como las HSP, proteínas de shock calórico, que los van a proteger temporalmente. Entonces, cuando entra la hormona de naturaleza liposoluble, llega hacia la zona donde está el receptor protegido, porque el enlace entre estas proteínas de protección al receptor va a ser un enlace de tipo débil. Entonces, cuando la hormona se va acercando, el enlace débil se desestabiliza y salen desprendidas estas proteínas HSP, que se llaman proteínas de shock calórico. Se desprenden y se expone el receptor. El receptor expuesto se une a la hormona y se forma el complejo hormona-receptor. En términos bioquímicos, cambia su estructura estequiométrica y en algunos casos, algunos necesitan dimerizarse con otro complejo hormona-receptor, algunos trimerizarse, algunos tetramerizarse. Y es así. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Duda? Es así como que tienen que ingresar hacia el núcleo. Y en el núcleo, chicos, tienen que encontrar una región en el ADN que se conoce como elemento de respuesta hormonal. Un segmento. Y un poquito para abundar en esto. ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que en el núcleo vamos a encontrar el ácido nucleico y vamos a encontrar proteínas histónicas y proteínas no histónicas. Dentro del grupo de las proteínas histónicas, estas van a tener estrecha relación con el ADN. Pero las no histónicas, va a haber un grupo que se conocen como proteínas huérfanas. Lo que sucede es que estas proteínas huérfanas, algunas de ellas van a ser componentes del complejo molecular de transcripción. Cuando el complejo hormona-receptor se acopla a esa región de elementos de respuesta hormonal, generalmente ese segmento se va a comportar como un premio, como un promotor. ¿Promotor para qué? Para expresar el gen. Pero para que eso ocurra, tiene que haber ese complejo basal de transcripción. Inmediatamente acoplado, todo ese complejo de proteínas se unen ahí y empieza toda la maquinaria de transcripción. ¿Está bien? En buena cuenta, lo que estaba codificada como información metabólica, tarde o temprano se tiene que reflejar como información genética. Manifiesta en la expresión del gen. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, otro detalle más es en la glándula suprarrenal el aporte sanguíneo. A diferencia de cualquier otra glándula, el aporte sanguíneo de la glándula suprarrenal, como les dije al inicio, tiene sus propias ramas arteriales. Pero la irrigación va a empezar de afuera hacia adentro. O sea, desde la cápsula, por la zona glomerular, la fascicular, la reticular y la media. Y es en la región medular donde va a terminar el drenaje venoso. ¿Está bien? Entonces, el efecto que pueda haber desde la zona glomerular a la fascicular va a ser un efecto paraclínico. El efecto que pueda haber de la capa cortical hacia la capa medular va a ser un efecto paraclínico. Mejor dicho, para que se puedan expresar estas zonas o para que puedan liberar hormonas estas zonas internas, tiene primero que haberse liberado las hormonas previas de las capas periféricas. ¿Sí? Eso es la peculiaridad del aporte sanguíneo. Los mecanismos enzimáticos, como les decía, cada grupo celular va a tener una maquinaria enzimática peculiar. Pero antes de todo esto, vayamos a ver la revisión embriológica. Hasta no sé 5 años, 6 años atrás, esto todavía no es una memoria. Porque acá, lo que se ha evidenciado histológicamente, que cuando se llega a la pubertad hay dos procesos importantes: la adrenarquia y la monarquia. La adrenarquia va a ser la etapa en la cual la zona fascicular y la glomerular van a desarrollar posteriormente a la infancia, a partir de los 8 a los 9 años, y se va a reflejar en la producción manifiesta de hormonas de esa zona, y por lo tanto va a estimular la regulación de lo que sería el eje gonadal, mejor dicho. Ya en la primera clase, como el doctor Ponciano vieron, que solamente con fines didácticos, para estudiar las glándulas, hemos optado por estudiarlas por ejes. Por ejemplo, eje hipotálamo, hipófisis, glándula central. Repito, por ejemplo, si yo tengo la glándula tiroides, ¿el eje cómo se llama? Como eje tiroideo. Elementos del eje: hipotálamo, hipófisis, tiroides. Si yo tengo la glándula gonadal femenina, que es el ovario, ¿el eje cómo se llama? Hipotálamo, hipófisis,
ovario. Glándula masculina, testículo, ¿cómo se llama el eje? Eje gonadal masculino o eje testicular. Elementos de ese eje: hipotálamo, hipófisis, testículo. Si yo tengo la glándula suprarrenal, ¿cómo se llama el eje? Eje de la glándula suprarrenal o eje adrenal. Elementos del eje: hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Este caso no funciona para el páncreas, por ejemplo. Este caso no funciona para la placenta, por ejemplo. Solamente los que les he mencionado funcionan para los ejes. Los demás tienen particularidades. Entonces, empecemos ahora con el entendimiento de hace 4 o 5 años de lo que es el desarrollo embriológico para la manifestación de la adrenal. De cómo, al inicio, ciertos grupos celulares se van a ir especializándose dependiendo de la potencialidad celular. Empecemos entonces. Los linajes de células en desarrollo de la glándula adrenal y de la homeostasis. Este es un artículo publicado en Nature Review Technology del 2014, que nos habla de que en la última década se ha aprendido mucho acerca de las células madres y progenitoras de la corteza suprarrenal y las múltiples funciones que estas poblaciones celulares tienen en el desarrollo normal y la homeostasis de la glándula suprarrenal y en enfermedades suprarrenales. ¿Cómo se da este proceso? Las células madre son dotados con el potencial de autorregulación y multipotencia, o sea, dotipotencialidad singular, mientras que las células madre embrionarias pluripotentes tienen un papel temprano en la formación de las 3 capas germinales, las que mencionamos: ectodermo, mesodermo y endodermo. Mientras que las células madre de tejido adulto y células progenitoras son mediadores críticos de la homeostasis de órganos, que hay una ya función determinada, una actividad determinada. La corteza suprarrenal es un órgano endocrino excepcionalmente dinámico, que se mantiene homeostáticamente por señales paracrinas, endocrinas a lo largo de la vida postnatal, lo que les mencioné. ¿Y esto es función de qué? Es dependiente del tipo de irrigación sanguínea que presenta la vida. Vayamos a ver más detalles entonces con estos tipos celulares. El mismo artículo publicado el 14 dice: los linajes celulares que contribuyen a la glándula suprarrenal: periodo fetal, periodo de desarrollo puberal y periodo de adulto. ¿Cómo se da? Las células suprarrenales, productoras de catecolaminas, o sea, las que están en la médula, se derivan de precursores de la cresta neural. Células de la cresta neural van a ir formando inicialmente la médula, o sea, lo que primero se va a formar es la médula, lo que primero se va a modificar. Las células mesenquimales que exponen WT1, naranja, estas células mesenquimales, contribuyen a la formación de la cápsula suprarrenal. Recuerden que perfectamente está la cápsula suprarrenal, después viene la corteza y después viene la médula. Las células suprarrenales fetales, esto que está en oscuro, dan lugar a una subpoblación de células, las GLI1, capsulares, pero también van a dar diferenciación a un tipo celular diferenciado de la glándula suprarrenal, las GLI1 positivas capsulares, que dan lugar a la formación de células no diferenciadas, SHS. Esta SHS viene del término sonic helio, que es espinas de erizo. Inicialmente se encontraron como proteínas expresadas en genes del erizo, pero que también encontraron estos tipos celulares. Y posteriormente, estas células de WT1 dan lugar a células diferenciadas de la corteza en adultos, que ya no expresan BT1. Finalmente dan unas células diferenciadas. Más dinámicamente las podemos ver acá. Miren cómo se ve el desarrollo desde estas células, que son las células primordiales adrenogonadales, o sea, primordiales para una zona que va a formar la glándula suprarrenal y otra zona que va a formar las células gonadales. Estas células AGP, las del primorio adrenogonadal, van a desarrollarse. El desarrollo de la glándula suprarrenal comienza cuando las formas de AGP de estas células se separan de una gonada fetal, como mostrado en una glándula suprarrenal, lo que les decía. Embriológicamente los dos tienen casi el mismo origen. Lo que pasa es que en el transcurso del tiempo se van a ir diferenciando un grupo de células hacia la región gonadal y otro grupo de células hacia la región de la glándula suprarrenal. Segundo, las células de la cresta neural se infiltran en la glándula suprarrenal fetal para formar la médula. Acá, estas están infiltrando. Mientras que las células mesenquimales participan en la encapsulación, o sea, va a haber un proceso dinámico de tal manera que estas primeras células de la cresta neural van a ir consolidando la médula de la glándula suprarrenal y
paulatinamente las células que ya se consolidaron en el mesénquima van a ir formando lo que va a ser la cápsula inicial. Esto que está en naranja. Ahora, las células adrenales fetales dan lugar a una porción de la cápsula suprarrenal. Del mismo modo, estas células van a ir formando conjuntamente con estas otras que están encima esta porción de azul, que finalmente en el tiempo va a transformarse en la corteza de la glándula suprarrenal. O sea, tiene doble fuente. Una fuente de células que van a ir inicialmente formando esta zona de la médula y finalmente esta zona de la cápsula. Como la corteza defectiva crece y la corteza fetal retrocede, las células capsulares glíbulo-positivo dan lugar a progenitores SHS, a este de acá, las verdes, secretoras y células adrenocorticales androgénicas. Las células BT1 también contribuyen a la corteza, aunque en poca frecuencia, como se ve en el. Después del nacimiento, las células progenitoras capsulares y subcapsulares se conservan durante la vida. Esta es la zona capsular, esta es la zona cortical, esta es la zona vertical. Ahora, ¿cómo se da esa consolidación de esas células en el tiempo? Acá lo que vamos a ver, esta es la cápsula, lo que está en naranja en la cápsula, lo que está de azul y matices de azul, va a ser lo que corresponde a la corteza, y lo que está de morado o lila va a corresponder a la parte de la médula. Entonces, la cápsula suprarrenal contiene células mesenquimales, como ya vimos, acá están células mesenquimales, naranja oscuro, todas estas de acá, y células madres, las que son más claritas. ¿Está bien? Y las células madre de la corteza suprarrenal dan lugar a células no diferenciadas, estas verdes, y no estereogénicas adrenocorticales, las que están estas verdes. Las células de flujo, a través de la corteza, alcanzan el límite cortical, mejor dicho. Estas células no están estáticas, sino que están en movimiento dinámico, desde la corteza hasta la zona interna, de tal manera que van a llegar a un límite de la corteza con la médula, a este límite acá. Es en ese límite donde aparentemente hay una desestabilización celular y activación de unas enzimas que se conocen como caspasas. Estas caspasas van a ser responsables de la activación de ¿qué? De la apoptosis celular. ¿Y qué es la apoptosis celular? La muerte celular programada genéticamente. Y ahora me dirán, pero doctor, ¿y esa programación cómo se da? Por deficiencia enzimal. Mejor dicho, al parecer, hay un camino en el cual estas células pluripotenciales iniciales, al ir desplazándose en este proceso en la corteza, va a ir perdiendo esa pluripotencialidad, por lo tanto va a ir perdiendo esa actividad enzimática. Y llega a esta zona, al límite de la corteza y la médula, y esa enzima ya no es suficiente. Entonces, los mecanismos enzimáticos caen, la actividad genética cae en las células del cuerpo, y muchas de ellas van muriendo. Y así como se va renovando el resultado al inicio. El mismo artículo hace referencia de que no solamente es movimiento celular, este movimiento celular es consecuencia de la información metabólica, o sea, consecuencia del movimiento molecular que va a determinar la actividad de esta célula. Lo que decía, la información metabólica determina la actividad de la información genética, y la información genética estimula la información metabólica y viceversa. Todos estos procesos se van a dar gracias a la presencia de estas moléculas que están acá. Ya mencionaba, las células indiferenciadas de progenitoras, o sea, estas verdes, secretan SHS, o sea, esa proteína que mencioné, digamos que actúan sobre células madre, que están acá, estas células madre, dentro de la cápsula suprarrenal, estas de acá. Ahora, los ligandos de WNT son recibidas por las células de la zona glomerulosa, acá está la primera capa, la glomerulosa, la vesicular de la reticular, y hay momentos críticos en los cuales se van a dar determinación para la actividad celular, mejor dicho. Hay un momento crítico para dar la actividad sobre el mantenimiento de progenitores adrenocorticales. Y hay otro momento crítico para la producción de aldosterona. Les dije que aldosterona se producía en la zona glomerular. Era el mineralocorticoide que más identificaba la actividad de este grupo de hormonas. Y las INH-alfa mantienen la adrenal, o sea, es la que va a definir el camino de las células para desarrollarse como células de la glándula suprarrenal. Y las FGFS son secretadas desde y recibidas por tanto la cápsula y la corteza. Podrían estar implicadas en la regulación de la proliferación. Como vemos en buena cuenta, no hay solamente movimiento celular, sino que ese movimiento celular está determinado por estas moléculas que van a regular esa actividad.
Muy bien, eso es lo que tenemos en arqueología. Publicación en 2014. No está ni en el gano ni en el gano. ¿Qué elementos anatómicos juegan un rol importante en la glándula suprarrenal? Las glándulas suprarrenales son pequeñas protuberancias que promedian de 3 a 5 centímetros de longitud y 1.5 a 2.5 gramos de peso. Acá está la morfología que les dije, forma piramidal. ¿Qué lado es? Derecho. ¿Qué lado es este? Izquierdo. Miren, forma de centro. Morfológicamente diferente. Dijimos ubicados en el retroperitoneum, por encima de los riñones. Además, les dije que hay una propia vasculatura. Entonces, el 90% del peso de la glándula suprarrenal corresponde a la corteza. Solamente el 10% corresponde a la médula. La glándula está muy vascularizada. La sangre venosa drena a través de una vena central a la vena renal del lado izquierdo y a la vena cava inferior en el lado derecho. Dos drenajes diferentes. Pero ojo, el drenaje es hacia la vena que está en el centro de la glándula, de la médula de la glándula suprarrenal, no periférico. La inervación. La inervación de la glándula corre a cargo de ramas del plexo ciliaco y del plexo renal que entran por el borde interno y por debajo respectivamente. Lo que se había mencionado, células neuronas, modificación de las células neuronas a nivel de la médula. Estas células se conocen ahora como células cromafines, que en realidad embriológicamente son las segundas neuronas del sistema simpático. Avancemos entonces con el estudio de la glándula suprarrenal. ¿Qué elementos participan en la secreción de glucocorticoides y andrógenos? Está regulado por factores hipotalámicos e hipotálamo, con sus vías aferentes y diferentes andrógenos subcorticales y corticales, la vía de la hipófisis, y recordar también, despierta. Recordar también que la hipófisis, chicos, tiene origen embriológico diferente. Una cosa es el origen embriológico de la hipófisis y otra cosa es de la neurohipófisis. Mejor dicho, la porción posterior tiene un origen embriológico del hipotálamo, o sea, la neurohipófisis. Y la neurohipófisis tiene origen embriológico del exotérmico. Entonces es lógico pensar que hay un origen embriológico diferente, hay un origen diferente de células y por lo tanto hay origen embriológico de actividad diferente. ¿Y es cierto? Y la peculiaridad que va a ser evidente de esto es que en la hipófisis que tenemos un sistema pórtico-oficial. Mientras que a la parte anterior, este sistema pórtico-oficial aporta con dos ramas. Una rama en la porción inferior del hipotálamo y otra rama en la porción anterior de la hipófisis, o sea, en la de la hipófisis. Mientras que en la segunda, mientras que en la neurohipófisis solamente hay una rama. Entonces, en la parte anterior dos ramas, en la parte posterior una rama. Y eso es claro. ¿Por qué? Porque los núcleos hipotalámicos no son sino conglomerados de somas neuronales que emiten sus acciones a esas ramas iniciales de esos vasos sanguíneos. ¿Y qué habíamos dicho? Que la actividad propiamente dicha endocrina es aquella en la cual las hormonas producidas tienen que entrar al torrente sanguíneo. Ahí ingresan primero al torrente sanguíneo. Y luego, vía el torrente sanguíneo, llegan a la región de la hipófisis. Y de ahí, sistémicamente. ¿Sí? De acá para acá. Y lo mismo que les digo el doctor Ponciano. Para que se estimule esta zona de la hipófisis, tiene que haber hormonas liberadoras u hormonas inhibitoras que pasen al sistema pórtico-oficial. Y acá está la glándula suprarrenal. ¿Y cómo se engarza este proceso? Dijimos retroperitoneal, ubicación retroperitoneal. Estrecha relación entre el eje adrenal, hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. Estrecha relación en las capas de la glándula suprarrenal. Dijimos, de afuera hacia adentro, corteza, zona bilomedular, diferenciación, zona fascicular, zona reticular y zona medular. Miren los tipos celulares y miren el drenaje. Ahora, hagamos un repaso de cómo se hace, un repaso, pero vamos a puntualizar en el tema de los intereses. Hagamos la relación que hay entre hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. Empecemos con hipotálamo, hipófisis en el sentido general. Habíamos dicho que del hipotálamo a la hipófisis hay hormonas liberadoras u hormonas estimuladoras. Entonces, estas hormonas liberadoras son todas estas, las que conocemos en general. A mencionar, hormona liberadora tirotropa, hormona liberadora de la gonadotropa, hormona liberadora corticotropa,
somatostatina, hormona inhibitora de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de la hormona de crecimiento y dopamina. Todos son de naturaleza proteína. Por lo tanto, son hidrosolubles. Y por lo tanto, sus receptores, ¿dónde van a estar? Membrana celular. Y efectivamente, a través de la evidencia médica, pasan estas hormonas y van a llegar hacia la membrana celular y que fundamentalmente estos receptores van a actuar con proteínas G. ¿Y las proteínas G qué son? Son proteínas ubicadas en la membrana celular pero hacia el citoplasma, que comprenden de 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y dentro de estas 3 subunidades, la que más activa es la alfa, porque esta alfa puede muy fácilmente cambiar su estructura cuaternaria a estructura terciaria y activar otra proteína de membrana, que puede tener actividad de canal de membrana o actividad enzimática. Por ejemplo, cuando esta alfa se desprende y se acopla a otra proteína que tiene actividad enzimática, esa actividad enzimática va a hacer que se formen otras moléculas, como por ejemplo el AMP cíclico, si acaso activa la desmilatosilasa. O puede activar esta proteína transmembrana y puede cambiar a esta proteína transmembrana su configuración estructural y convertirla en una proteína de canal, o sea, en una proteína de membrana de canal, y por ahí van a fluir iones. ¿Sí? O sea, lo que va a haber es que, si bien es cierto, las hormonas van a ser moléculas informacionales, pero van a ser primero mensajeros. Y los segundos mensajeros, ¿quiénes van a ser? Los que van a ser los intermediarios hasta activar la información genética. Mejor dicho, toda esa cascada de reacciones intracelulares citoplasmáticas hasta activar la información genética van a tener moléculas mensajeras primarias, moléculas mensajeras secundarias, o mejor dicho, moléculas secundarias o moléculas terciarias. En otros términos, primero mensajeros, segundo mensajero, tercero mensajero. Hasta ahora hemos identificado hasta tercero mensajero. Y muy probablemente, si acaso vamos siguiendo la secuencia del metabolismo de estas proteínoquinasas, de estas citoquinas, identifiquemos terceros y cuartos mensajeros. Pero la lógica nos dice a pensar de que eso va a suceder. Primeros mensajeros, los hormonas. Segundos mensajeros, los que se producen inmediatamente del activamiento de la hormona con receptor. Por ejemplo, AMP cíclico, inositol triphosfato, diacilglicerol, por ejemplo el calcio. Peculiaridad del calcio, que puede actuar como segundo mensajero o como tercer mensajero. Como segundo mensajero cuando ingresa de afuera hacia adentro a través de canales. Y como tercer mensajero cuando sale de retículos acoplados. ¿Estimulado por qué? Por el diacilglicerol. ¿Está bien? Entonces, todas estas acopladas a sus receptores activan proteínas. Ahora bien, todas estas van a actuar en células especiales. Dijimos que embriológicamente se diferencia en la zona posterior, la neurohipófisis. Entonces, solamente con fines prácticos, en función al tipo celular que llega ahí, se le ha puesto el nombre. Por ejemplo, para la hormona liberadora tirotrópica, la célula específica tiene ese tirotrópico. Para la hormona liberadora de gonadotrofinas, la célula específica tiene ese gonadótrofo. Y así, el corticótropo, el somatótrofo y el lactótropo. La única hormona en nuestro cuerpo que se regula inhibitoriamente va a ser la prolactina. La única. Las demás tienen doble regulación de feedback positivo o feedback negativo, aunque feedback significa negativo. Por eso en la traducción que se hace es que feedback simplemente es de retroceso. No, feedback es negativo fundamentalmente. Pero la regulación, por eso se conoce ahora como regulación de asa corta, inhibitorio excitatorio, regulación de asa intermedia, inhibitorio excitatorio, e inhibición de asa larga, inhibitorio excitatorio. Sigamos entonces. ¿Qué activan estas células internamente? La fosfolipasa C, adenilato ciclasa, y fosfolipasa C. Lo que les digo. ¿Estas qué son? Son proteínas transmembranas. Que son activadas por quién? Activadas o inhibidas. Activada, inhibida. Activada. ¿Activadas por quién? Por la subunidad alfa de la proteína G. ¿Y qué van a estimular? La formación de hormonas que van del ADP. Por ejemplo, las hormonas liberadoras tirotrópicas que estimulan, ¿a formación de qué hormona estimulan? A la hormona estimulante tiroides. Por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿a quién? A la hormona luteinizante, a la hormona folículo estimulante. La que nos interesa, la hormona liberadora
corticotropa y estimula a la producción de la hormona adrenocorticotropa. Y un detalle importante: esta hormona adrenocorticotropa que amerita la clase no se forma directamente como una hormona adrenocorticotropa, sino se forma como una gran molécula proteínica, se forma como una pre-pro-hormona, ¿sí? Que se conoce, que dependiendo del compartimento en el cual está, va a sufrir ataque enzimático. La pro-opio-melanocorticotrofina, así se conoce esta hormona. La pro-opio-melanocorticotrofina, que por ataque enzimático un segmento va a originar la ACTH y otro segmento va a originar la endorfina encefalina y otras moléculas más, que lo vamos a ver más adelante. Los somatótrofos, para estimular la producción de hormona de crecimiento. Los lactótrofos, la prolactina. Ahora bien, todos estos se están produciendo en la adenohipófisis, que van a ir a la glándula periférica. Y en la glándula periférica, dos grandes grupos: receptores acoplados a proteínas G y receptores de citocinas clase 1. Y en esos receptores, del mismo modo, van a activar la adenosina o van a tener actividad sintética. ¿Qué tema nos interesa a nosotros? Nos interesa este eje, nos interesa. Entonces tenemos que estudiar qué pasa qué características tiene esto, cómo se da este nivel celular, qué característica o qué actividad sistémica tiene todo este eje en todo el organismo. Y eso es lo que vamos a ver. Empecemos entonces con la caracterización hormonal de la glándula suprarrenal en la función cortex. Dijimos cápsula, periféricamente, acá está la arteria que está llegando a la arteria suprarrenal, la corteza, la distribución celular de la zona glomerular y fascicular, la médula, la zona glomerular, reticular y fascicular. La glomerular, ¿qué forma? Los mineralocorticoides. Representa un 15%. El mineralocorticoide más representante es la aldosterona. La zona fascicular y la zona reticular va a formar glucocorticoides y hormonas sexuales. De los glucocorticoides, la más representativa es el cortisol, que se puede transformar en la sangre como cortisol. Las hormonas sexuales, básicamente la androstenediona, la dihidrotestosterona y la testosterona. La médula, dijimos, adrenalina y noradrenalina. Ahora, la zona reticular, que es esta de acá, se desarrolla en forma postnatal y puede reconocerse alrededor de los 3 años de edad. Lo que vimos en la parte anterior. Ahora, ¿qué alteraciones o qué relaciones hay entre las diferentes zonas dependiendo de la estimulación que pueda haber? A ver, en la zona glomerular, la estructura celular va a ser tipo no definido. En la fascicular, la estructura celular va a ser columnar. Y en la reticular va a ser una estructura de glóbulos estrechas. Pero analicemos la zona glomerular. El tamaño celular es pequeño, el contenido lipídico es pobre, la respuesta a ACTH es pobre. Si hubiera alteración por deficiencia de ACTH, en la zona glomerular no hay ninguna respuesta. Y si hubiera aumento de ACTH, tampoco hay ninguna respuesta. Pero ¿qué pasa en las siguientes capas? Por el efecto paraclínico, por ejemplo, en la capa fascicular. ¿Cómo está el contenido lipídico de la capa fascicular? Es abundante, es rico en el contenido lipídico. ¿Y qué pasa cuando hay con presencia de ACTH? La respuesta es aguda, es inmediata. ¿Y qué pasa cuando la ACTH está disminuida? Hay atrofia celular. ¿Qué pasa cuando la ACTH está aumentada? Hipertrofia, hiperplasia y disminución de contenido lipídico. Eso lo refleja también a nivel de zona reticular. Por ejemplo, el contenido lipídico está en mayor cantidad, de tal manera que está agrupado en glándulos del lipofuscito. ¿Y qué pasa cuando hay disminución de ACTH a nivel reticular? Hay atrofia. ¿Y qué pasa cuando hay aumento? Parecido al anterior: hipertrofia, hiperplasia y extensión superficial. Deformidad superficial. Esta zona sería entonces la que más nos interesa. Dijimos de que la irrigación va de afuera hacia adentro. Miren, sigue este sentido. Acá está la ACTH como estimulador primario. Estimula en este sentido, de afuera, cápsula, corteza y médula, para determinar la función de estas hormonas que ya mencionamos. Lo que les decía, la propia melanocortina o corticotropina. Por ataque enzimático nos produce la ACTH, la hormona estimulante melanocitos, ¿sí? La lipotrina, el péptido intermedio de corticotropina, y un montón de moléculas. No se producen como molécula o como hormona propiamente dicha o como hormona propiamente activa.
Ahora, en la biosíntesis de las hormonas, lo que vamos a entender es el eje. Una condición que dio inicio al estudio de este eje a profundidad fue el estrés, un agente estresor, que hacía que bajo ciertas conexiones de niveles corticales hacia el nivel talámico e hipotalámico, va a activar la zona anterior del córtex y esta va a activar a la corteza. Y encontraron que quien activaba todo eso era el cortisol. Y el cortisol va a tener un comportamiento peculiar. El cortisol podía regular a nivel hipofisiario y a nivel hipotalámico, pero también lo podía hacer a nivel cortical. Mecanismos todavía un poco oscuros, no definidos. Lo que sí se dice es que es básicamente hipotalámico e hipofisiario. Pero hipotalámico. Ahora, en este eje, ¿cómo funciona este eje en líneas generales? A ver, hipotálamo, hipófisis. Los dos sistemas. Primera ramificación, segunda ramificación. Factores que estimulan el hipotálamo va a ser el factor estrés. El factor estrés que consideramos físico, químico, psíquico. ¿Qué más? La alimentación. ¿Qué más? El ritmo circadiano. Dormir, despertar. ¿Qué más? Las infecciones, los traumas, las linfoquinas, la cirugía, la hipoglucemia, selección metabólica, la estación. ¿Qué más? La ansiedad, la depresión. Son procesos psíquicos, pero entendemos ahora los procesos psíquicos no sino como una red de circuitos neurales en redes corticales. ¿Vale la redundancia? Ahora, neurotransmisores que estimulan todo este sistema: acetilcolina, gamma-aminobutírico, la serotonina, la noradrenalina corporesal. ¿Pero qué va a hacer? Encontrar que estimular efectivamente el hipotálamo, pero no solamente para la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, sino también para la liberación de la hormona tiroidea. Y específicamente apuntaron a dos núcleos: al núcleo supraóptico